Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jonathan Flores y en compañía de Juan Jaramillo presentamos nuestro anteproyecto de nombre Diseño de férula termoplástica para dedo índice en pacientes con síndrome de tenosinovitis estenosante. Dado que la problemática es la cantidad de población afectada según la Organización Mundial de la Salud, donde también se identificó que la efectividad de las inyecciones de corticoide para el tratamiento del dedo en gatillo, como también se le conoce a esta afección, es inferior al 80% y es relativo a cada paciente y a su metabolismo. También la cirugía, siendo un tratamiento invasivo, eh, tiene unos riesgos y en general es costosa. Por otra parte, las férulas, lo que se observó en la investigación es que son una adaptación del paciente a ellas y no de ellas al paciente, lo cual no permite un tratamiento eficaz para los pacientes que sufren de este tipo de afección. Además, el diseño de los materiales de este tipo de férulas suelen ser bultosos e incómodos. Por lo tanto, nuestras preguntas de investigación es: ¿cuál es el diseño que mejor satisface las necesidades y el diseño mecánico requerido? ¿Y cuál es el mejor termoplástico para el diseño mecánico de la férula? Por lo cual, nuestro objetivo general es diseñar una férula termoplástica para el dedo índice derecho orientada al tratamiento de pacientes con síndrome de tenosinovitis estenosante. Y nuestros objetivos específicos son: primero, modelar una férula para el dedo índice usando diseño asistido por computadora CAD, caracterizar el termoplástico a utilizar para la manufactura de la férula, evaluar el comportamiento mecánico de la férula usando simulación por elementos finitos FEA y por último optimizar la geometría de la férula mediante diseño generativo. Bien, en nuestro estado del arte lo primero que vimos es cómo es el uso de la férula para el tratamiento del dedo en gatillo. Identificamos que efectivamente se usan tanto vórtices como férulas para la rehabilitación de las personas que sufren de este síndrome, y como resultado del uso de las férulas pues se destaca que hay una reducción en el dolor en el 87% y que los diseños elaborados de manera personalizada pues dan un mejor ajuste y el paciente se acondiciona mejor a ellos. También en el diseño y simulación de férulas para ser impresas por tecnología 3D, eh, notamos que la manufactura aditiva, especialmente la de modelado por deposición fundida como la FDM, es una de las más usadas. Y según Solfalgarian, pues nos propone una metodología en la cual se toman las medidas del dedo del paciente, y para luego generar un modelo CAD se hace una simulación por elementos finitos donde se identifican pues las fuerzas que requeriría el diseño soportar, y por último se hace una optimización, en este caso una optimización topológica, como se ve al lado derecho de la pantalla, donde se generan unos diseños específicos y donde se reduce también el material. También queríamos indagar en nuestro marco teórico en qué es particularmente la tenosinovitis estenosante, y es el bloqueo de la polea A1, lo cual impide el movimiento del tendón flexor, quedando el dedo en gatillo, produciendo un dolor y un chasquido al posibilitar su movimiento. Es una afección que lo que genera es que las personas en su diario vivir pues no puedan movilizarlo, y también para la parte laboral pues impide su función o su funcionalidad. Como tratamientos, pues los no invasivos serían las férulas, que es lo que estamos proponiendo, y los invasivos, por su parte, serían la inyección de corticoides y la férula perdón, es la cirugía para el desbloqueo de, de la polea A1. En la manufactura aditiva entonces tenemos los tipos, tanto FDM como SLA. FDM, en la cual tenemos un filamento para la impresión, un filamento que se funde en un termoplástico, y en la SLA tenemos en vez de ese filamento una resina en la cual se genera la figura. Como procedimiento tenemos un modelo CAD, de allí de ese modelo se genera un archivo STL que luego es enviado a la impresora. Esta genera el patrón de movimiento, ya sea en la FDM o en la SLA, y por último se genera la figura o la pieza funcional. En este caso particular pues sería nuestra fero. Bien, continuando con el marco teórico, también tenemos la teoría del diseño y simulación por elementos finitos FA, donde la aplicación del método se rige por ecuaciones como
el radio de elongación simbolizado por el símbolo lambda, donde también tenemos la rigidez en el elemento simbolizado por la letra K, donde también tenemos el módulo de Young, que simboliza por la letra E, que caracteriza el esfuerzo sobre la deformación del elemento, y epsilon, que sería la deformación del elemento, donde tenemos una diferencia en la longitud del elemento versus sobre su longitud inicial. Para el método del análisis, lo que se requiere es un modelo CAT, como se ve en la figura en el apartado A. Luego se hacen unas condicionales en el diseño que generalmente se le conoce como boundary conditions, lo cual permiten identificar cómo el elemento se comporta en el tiempo o en una posición específica. Eso también eh, nos permitió identificar, por ejemplo, en la biomecánica del dedo, en la literatura revisada y en los artículos revisados, cómo era el comportamiento del dedo en gatillo, particularmente en el dedo índice. En este caso, en la biomecánica del dedo, lo que identificamos es que hay dos tendones que son flexores y uno extensor. En este caso tenemos huesos metacarpianos, tenemos falange proximal, medial y distal. Y lo que se identificó y lo más importante para nuestra investigación es que el tendón que más fuerza requiere para poder extender, pues evidentemente sería el extensor, con 2.64 newtons en una condición media de dedo en gatillo. Esa fuerza es la que vamos a usar particularmente para realizar la simulación de elementos finitos una vez se tenga el diseño. Bien, por otro lado, y continuando, tenemos entonces qué es el diseño generativo, y la comparación está entre el diseño convencional, en donde se define, se idea, se prototipa y se evalúa, a llegar a un diseño generativo en el cual hay una definición, una idea general y se genera un algoritmo que presenta diferentes soluciones para ese diseño en particular y se entra a evaluar con el objetivo de tener una resistencia en puntos de apoyo muy específicas para realizar una reducción de material y en este caso reducir también los tiempos de fabricación. Para eso es usado el diseño generativo. Nuestra metodología entonces es el planteamiento del problema, que ya lo vimos, una recolección de fuentes bibliográficas que tienen que ver con fuentes como en Science Direct, en donde recolectamos 100 citas bibliográficas y reducimos a 23 de ellas que son usadas en la presente investigación. Se toman las medidas del dedo y se hace el modelamiento CAT para luego caracterizar el polímero, en este caso PLA, que se hace por normativa STM de 638, y de allí se obtiene el módulo de Young y pasamos al análisis por elementos finitos del diseño usando el módulo de Young obtenido para saber en dónde particularmente son los esfuerzos en la férula y entrar al proceso de o la opción o las diferentes opciones que nos da la geometría por diseño generativo, donde pasaremos como nuestro séptimo paso a una evaluación y a la selección de la mejor alternativa a través de varios criterios que tienen que ver pues con el peso, con cómo es la reducción del material y la ventilación, por ejemplo, de ellas, de esas alternativas que le ofrecerían pues al paciente, y la impresión 3D de la férula, que sería ya un prototipo de nuestra férula. eh, Como nuestra metodología tiene que ver pues con las medidas del dedo y el modelamiento CAT, entonces pues lo que hacemos son las medidas antropométricas, como se puede ver en la figura, para luego llegar al modelo CAT con estas mismas dimensiones. En la caracterización del polímero tenemos la norma ACTM, se genera una probeta, hacemos un modelo CAT, luego llevamos esos datos, ese modelo CAT a a un archivo STL y hacemos unos cambios en los parámetros en Ultimate Cure, que es el que vamos a usar. Hacemos la impresión de las pruebas y hacemos un ensayo. Atención. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nuestro proyecto les haya gustado y agradado nuestro anteproyecto y que tengan un gran día y un gran fin de semana.